Hace rato que no hablamos con ella, una gran alegría, Juliet Massú, que es una artista, una poeta con toda la ley, y está por presentar algo muy, muy lindo, así que la saludamos a Juliet. Juliet, ¿cómo te va? Buenas tardes, Nacho saluda. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes Qué para vos y alegría, te para... tenía olvidada, mirá, te tenía olvidada, estaba esperando alguna presentación tuya. Bueno, contanos qué nos vas a regalar, Juliet. Bueno, esta vez vamos a estar en San Telmo, en Pista Urbana, en Chacabuco 814, con la poesía de Borges, con teclado, con bandoneón, con tutti se viene. ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Elenco estable o hay renovación? Elenco estable, vamos a ser nosotros los de siempre, los de la Funes. Grandes amigos. Grandes amigos La Funes, con Charlie Rossi en el teclado y la dirección musical, y Rubén Gómez en el bandoneón, nuestro gran bandoneonista, un lujazo. Unos capos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué repertorio elegiste? Mira, vamos a hacer distintos poemas, a pasar por el eje más que por un eje temporal o de estilo, vamos a pasar por un eje temático, o sea, haciendo hincapié en poemas que tienen que ver con la ciudad, poemas que tienen que ver con la condición humana y poemas que tienen que ver con el amor, porque Borges era un gran romántico, como él decía, que era tremendamente sensible, aunque trataba de ser discreto para que no se transparentara. Exactamente. Y él, viste que no era, digamos, no fue su fuerte la poesía, pero lo que escribió fue maravilloso, bueno, como siempre, ¿no? Fue maravilloso. Bueno, la poesía de Borges es genial, lo que pasa es que trascendió más por los cuentos, básicamente porque la gente lee más cuentos que poesía, se emociona más con la poesía, pero se distrae más con los cuentos, aunque los cuentos de Borges estén atiborrados de poesía. Exactamente. Así que eso es normalmente lo que pasa. La gente tiende más a leer lo discursivo que lo lírico, porque trata de en lo lírico encontrar un hilo lógico, y lo lírico es emocional. La poesía es emocional, tenés que dejar que te impacte como una daga en el corazón. Entonces hay que estar preparado para eso, y si no estás preparada hay que venir a escuchar a Juliet Massú, que te abre las puertas para eso. Juliet, vos tenés mucha experiencia con Borges, que es un autor magnífico, pero tal vez cuando éramos chicos te decían, no, bueno, vos leíste a Borges, no, porque es difícil, viste que al contrario, es lo más simple que hay, porque justamente, esto es pregunta, yo lo tengo como afirmación Sí. para mí, pero te pregunto, vos escuchás un reportaje a Borges de un periodista, ¿no? Un reportaje de los que hay tantos en YouTube y en redes, y Borges, hasta cuando te respondía preguntas simples o preguntas, te impactaba el corazón, porque te decía, por ejemplo, cuando hablaba de la amistad, que no requiere obligación, en cambio el amor sí, frecuencia, todas esas cosas que él decía, que estaban siempre cargadas de poesía. O sea, Borges, no importa lo que inclusive cuando hablaba de política, o cuando era crudo, o cuando era crítico, siempre te impactaba. A mí me pasaba que siempre y era al contrario, era más simple de lo que uno imaginaba acercarse a él. Por supuesto. Lo que pasa en general, y esto es un consejo para casi todo el mundo que quiera acercarse a Borges, tanto en los cuentos como en la poesía, a través de los cuentos o de la poesía, pasan cosas como estas. Cuando no entendés qué significa una palabra, difícilmente puedas entender qué significa todo un párrafo, o se te van a escapar conceptos muy importantes. De manera tal a que tenés que primero entender qué significan las palabras. Luego Borges hace alusión a muchas cosas de mitología y de historia. Con esas tres patas en la mesa entendés absolutamente todo, porque ni en la poesía ni en los cuentos hay una lírica trabada. ¿A qué me refiero con lírica trabada? A una lírica surrealista o de mucha imagen irracional. No es por ahí por donde pasa Borges, sino que más bien, al decir de él, nos transmite los comunes casos de toda suerte humana. Por eso, aparte, es bueno acercarse a la poesía con alguien que te la diga o que te la lea, porque hay una musicalidad que, si no estás acostumbrado a leer poesía, no se la das, entonces no llegas a esa magia.
Claro, por ejemplo, eso es bueno que vengan a nuestro espectáculo. como hablaste de Buenos Aires, por ejemplo, él tiene una Sí. frase que es célebre, que tomó el tango, cuando él dice, él simplifica todo el poder de Buenos Aires, de evocar Buenos Aires, cuando él dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, yo la juzgo Sí. eterna. No puede alguien expresar algo tan difícil como definir Buenos Aires con algo tan contundente, pero a la vez tan fácil. Mira, no nació Buenos Aires, es eterna. Solamente Es eterna, claro. Eso es en Fundación Mítica de Buenos Aires. Termina así, como vos decís. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua o el aire. Así termina el poema ese que empieza. ¿Te acordás cómo dice? Y fue por este río de sueñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria. Así empieza, Fundación Mítica de Buenos Aires, porque es un mito, porque para él no hubo tal fundación, porque uno no la siente como posible la fundación. Uno vive, recorre la ciudad, le parece que siempre estuvo, y por otro lado, que siempre estará, como nos pasa con la vida misma, ¿viste? Uno siente de alguna manera que es eterno, aunque sea limitado. Sabe que es limitado, pero se siente eterno uno mismo, ¿no? Ayúdame, hay un crítico famoso, creo que ya falleció, por decirlo, gran profesor, que daba unas clases, unos testimonios increíbles, que hablaba de él, especialista en Borges. Creo que lo definió como que uno puede ser muy bueno, ¿sí? Pero que Borges logró un nivel de perfección, el uso del lenguaje, y él decía, fue un tipo que en lo suyo fue perfecto, absolutamente perfecto. No sé si era Piglia, uno de esos, pero era un gran maestro de Borges en sus enseñanzas, pero realmente cuando uno se acerca, y él tiene cuentitos, por ejemplo, él tiene un policial que se llama Emma Suns, ¿no? Sí. Es un cuento cortito, es un cuento chiquito, cortito, que tiene un desenlace, porque además fue un gran periodista, él trabajó en CRIF. Sí, claro que sí. Fue una cosa increíble, ¿no? Es buenísimo Emma Suns. Sí. No vamos a espolearlo, pero tiene un final que electrizante, ¿no? Sí, increíble. Y todo el desarrollo también, sí. Qué bárbaro. Bueno, contame entonces, repasemos. ¿Cuándo es la presentación? Y básicamente, bueno, entradas, horarios, ¿quiénes te van a acompañar? Ah, claro, todo eso. Tenés razón, tenemos que bajar a tierra. Esto es el sábado 20, o sea, no mañana, sino el próximo sábado, y un programa para la tarde. Es a las 5 de la tarde, pues te puedes tomar un café, un té, ahí en Pista Urbana, que es un lugar divino en San Telmo, y un lugar clásico de la ciudad de Buenos Aires. Ya te dije, a las 17 horas en Chacabuco 814, y tenés entradas o en la página de Pista o en Alternativa Teatral. Ahí te podés sacar las entradas. Son una especie de bono en contribución. Te lo digo por qué, porque los músicos que me acompañan no tienen precio, así que lo digo por ese lado. Tenés un bono de 10.000 pesos. No, olvídate. Escuchame, lo hicimos como bono, como para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Recordame el título del espectáculo para que lo busquen bien en redes y en la página de Tickets. ¿Es? Bueno, en la página, mira, en la página lo pusimos como Borges nada más, no le pusimos el título de nuestro espectáculo. Sí. Nuestro espectáculo se llama La Otra Vereda, la poesía de Borges, pero no va a estar así, va a estar como Borges para el día 20 a las 17 horas en Pista Urbana. Con eso ya lo pueden encontrar, y es fácil, y si no en la página de Pista Urbana, que debe ser .com.ar, no tengo muy claro, no lo tengo acá a mano. No, pero con eso poner Pista Urbana y ya está. Y ya te aparece, la IA se encarga de todo, Juliet. Sí, se encarga de todo, es un lugar divino. ¿Qué hubiera aparte. dicho Borges de la IA, no? ¿Qué hubiera dicho Borges de la IA? Y casi como el Aleph, ¿no? Claro, él lo escribió antes, ¿no? De alguna forma lo reflejó antes. Qué bárbaro. Capaz que es una especie de Aleph. Uno no sabe en qué puede terminar. O directamente es el paraíso también, una especie de biblioteca, y también el infierno, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, porque la IA, cuando uno le pregunta y te contesta la IA, hace por vos. Ya con el tema de Internet teníamos el problema que lo que te aparecía eran resultados que más o menos Google ponía uno antes que el otro,
Pero ahora, ¿qué hace la IA? No es que sabe cuando le preguntas, lee todos esos resultados de Google y te hace un resumen. Claro, De forma tal a que no haces vos el resumen. Tenés que tener un poco de cuidado. Hay una serie fabulosa de Bill Gates, se llama ¿Y ahora qué? Son 5 capítulos, te aconsejo si no la viste, está en Netflix. ¿Y ahora qué? La hizo Bill Gates, que creó una de las empresas más grandes de IA, creo que la número 1. Y él dice, primero explica qué es la IA. Entonces básicamente te dice un experto que es un sistema que tiene la capacidad de multiplicar todo el tiempo, y cuando multiplica busca respuesta. Entonces multiplica, ahora es una pregunta, multiplica, tiene una respuesta. Si decís más, sigue multiplicando, cosa que nuestro cerebro no puede hacer tan rápido, a tanta velocidad, porque no puedes leer todo lo que hay. Vos estudiás, ¿sí? Bueno, estudiás, te preguntan, no la pegaste, vos seguís estudiando, volvés después. No, la IA multiplica, y te va dando respuestas. No, pero sí, perdóname, es maravilloso. El problema, como siempre, es la intencionalidad detrás. O sea, claro, por supuesto. El problema que tenemos porque están los hombres atrás, no se olviden. Hay un cerebro humano. Si no lo alimentan, listo, la idea es un nada, es un paquebote, es nada, la nada misma. Pero están las mentes humanas atrás. Claro, o sea, no, y yo diría más que nada la intencionalidad, o sea, sigue siendo el problema moral, a mi criterio, el problema de para qué vas a usar. Ahora, la herramienta me parece una maravilla. Una maravilla. Con las posibilidades que hemos desarrollado gracias a la inteligencia, una maravilla. Increíble. Vos pensás, ahora estoy investigando mucho de la época de Martín Fierro, porque estamos armando otro espectáculo que se llama como El ave solitaria, que es con la poesía de Martín Fierro y música de nuestro folclore intercalada, y estoy mucho con la historia, con la época de Martín. Realmente, ¿viste? Vos pensás que el plástico nos contamina un montón, ¿no? Sí, pero hace que todos tengamos colchones. Entonces, antes no había colchón para la gente, ¿no? Dormían en un cuero, en el piso, y los colchones se heredaban en los testamentos, de forma tal, los que tenían el colchón, así que podemos vivir mucho mejor. La cuestión es cómo nos vamos a manejar con nuestra eticidad colectiva. Ese es nuestro debate, no cómo crecemos con la inteligencia. Eso es un hecho. Exactamente. El 20 entonces, Borges, en Lugar Divino en San Telmo, en Pista Urbana, que es un lugar muy adecuado, muy lindo, muy coqueto, muy especial para un Borges y la gente de tu banda. Especial, sábado 20, 17 horas, por San Telmo Borges. Terminan de escuchar Borges, pueden darse una vueltita, picar algo por ahí por San Telmo. Es un programón porque es un barrio re lindo también de esta ciudad de la cual se nos hace cuento que empezó alguna vez. Te mando un beso, Juliet, gracias como siempre. Muchas gracias, saludos y saludos a la audiencia. Juliet Mazú, entonces, que va a ser el Borges el 20 en San Telmo a las 5 de la tarde en Pista Urbana. Ponen Borges y está Juliet Mazú con Charlie y más y toda la gente que lo acompaña musicalmente.